Buen día, mi nombre es María Urbáez y mi grupo está conformado por Víctor Campos, Angélica Flores, Miguel Rodríguez, Deira Pinto, Ali Rodríguez, Sofía Totesao, Joyce Velázquez y mi persona. En esta oportunidad hablaremos sobre el mindfulness y la excelencia emocional. Pero antes de entrar en materia quisiera preguntarte cómo suele estar tu mente. ¿Tu mente suele estar preocupada por lo que ya pasó o está por venir o suele estar centrada en el presente, en calma y tranquila? Apuesto a que tu respuesta será que suele estar preocupada por lo que ya pasó o estar por venir, debido a que constantemente estamos atrapados en el pasado o estamos pensando demasiado en el futuro y no prestamos mucha atención a lo que está ocurriendo en el momento. Es decir, en lugar de estar disfrutando de los acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor y de lo que está pasando, estamos atrapados en algo que ya pasó o no ha pasado. Esto es algo que el mindfulness nos va a permitir mejorar. Pero entonces, ¿qué es el mindfulness? Mindfulness significa prestar atención intencionadamente en el momento presente y sin juzgar. Esta fue descrita por John Kabat-Zinn en 1994. La atención plena o consciente es una práctica y modo de vida que nos permite ser conscientes, valga la redundancia, y estar presentes en el aquí, en el ahora, en el momento dado. A su vez, nos va a permitir ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Por lo que esta práctica, que implica un proceso, nos va a permitir ser auténticos, creativos y utilizar nuestra imaginación, debido a que a su vez nos va a permitir internalizar cómo nosotros reaccionamos ante los distintos estímulos e información que recibe nuestro cuerpo en el día a día. A su vez, podemos observar que diariamente estamos sumergidos en una disociación de cuerpo y mente. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestro cuerpo está realizando una acción mientras que nuestra mente y nuestros pensamientos están en aspectos diferentes a la acción que realiza nuestro cuerpo. Pero con el mindfulness vamos a lograr que ocurra una sincronización entre nuestro cuerpo y nuestra mente, permitiéndonos estar presentes totalmente en el momento. Se tiene que a su vez el mindfulness nos va a dar beneficios en cuanto a la regulación emocional. ¿Por qué? Aceptar lo que ocurre en el momento sin realizar juicios ni reaccionar instintivamente nos va a permitir mejorar muchísimo más nuestra regulación emocional, así como el sentir las emociones y no actuar instintivamente y dejarnos llevar por ellas sin ser consciente de las mismas, se va a traducir en un modo de proceder más equilibrado y sabio. El mindfulness a su vez nos va a permitir ubicarnos en el presente, lo que nos va a ayudar a reducir notablemente la cantidad de estrés y ansiedad en nuestra vida, y así como a afrontar distintos trastornos que van a estar caracterizados por la marcada dificultad en cuanto a la regulación de las emociones. Pero ahora bien, ¿qué nos aporta el mindfulness en sí? Se tiene que la práctica de la meditación de la atención consciente nos va a permitir ayudar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, permitiendo afrontar las enfermedades, así como también mejorar nuestra calidad de sueño y la manera en la que respondemos a nuestros desafíos diarios. También se tiene que el mindfulness actúa directamente sobre la sustancia gris en el cerebro, en las zonas de la corteza cerebral que actúan en la memoria, en la regulación de las emociones y en la concentración. En cuanto a esto, podemos ver una mayor mejoría en cuanto al enfoque, debido a que nos permite suprimir esos distractores de la vida diaria y enfocarnos especialmente en aquella actividad que estamos predispuestos a realizar. El mindfulness a su vez nos ayuda a fomentar o a fortalecer la compasión y el altruismo al estar o al afrontar las situaciones y ponernos en los pies de los demás desde nuestro punto de vista y desde nuestra percepción, permitiéndonos a su vez ayudar o mejorar nuestra autocompasión. El mindfulness tiene muchos beneficios en cuanto a las relaciones interpersonales, ya sea con nuestra familia, en el trabajo
porque nos va a permitir que éstas sean mucho más satisfactorias, más afectivas emocionalmente y sean más compenetrantes. A su vez, tiene beneficios grandísimos en cuanto a la autoestima porque nos permite vernos a nosotros mismos de una mejor forma y de actuar en cuanto a nuestros valores. Nos permite mejorar o ser más resilientes a afrontar trastornos, ya sean debido a estrés postraumático, abuso infantil, entre otros, y ayuda a aquellos padres a afrontar las situaciones de estrés, angustia y depresión en el caso del embarazo en padres primerizos, así como también a realizar una crianza de la mejor manera y a establecer mejor relación con sus hijos. En cuanto a los profesionales de salud, se tiene que este le ofrece herramientas que le permiten conectar mejor con sus pacientes y a mejorar su bienestar de vida. Y en el caso de los profesionales de la salud mental, les va a ofrecer herramientas para suprimir o reducir esas emociones negativas y en cambio aumentar las emociones positivas en su práctica diaria. Y por último, tenemos que en cuanto a la obesidad, la alimentación consciente va a permitirle a la persona disminuir el peso y ser más consciente en cuanto a su alimentación, en el sentido de que va a poder disfrutar muchísimo mejor de los alimentos. Mi nombre es Yoslicet Velázquez y yo les voy a hablar un poco sobre la empatía. Desde hace mucho tiempo ya se hablaba sobre la empatía. De hecho, Aristóteles afirmaba que el ser humano era un animal político, es decir, que era una criatura social y que ésta tenía la necesidad de relacionarse con sus semejantes. Así, las personas se agrupaban en etnias o en tribus y se relacionaban entre ellos. Según la RAE, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos es la empatía. Pero obviamente esto va mucho más allá. La empatía además implica el desarrollo de habilidades y valores como la escucha atenta, la comprensión, la solidaridad, la tolerancia y generar lazos saludables, además de relaciones respetuosas que van a contribuir a la empatía social. Existen tres tipos de empatía. Primero tenemos la empatía cognitiva, que es básicamente la empatía que está limitada únicamente a cuando adoptamos la perspectiva del otro y tenemos una comprensión intelectual de esta. O sea, podemos colocarnos en sus zapatos, pero no vamos a involucrarnos emocionalmente en lo que siente la otra persona. También tenemos el distrés personal, en que básicamente la persona va a sentir los sentimientos del otro y cuando alguien más sufra, va a sufrir a su lado. Básicamente esto lo podemos catalogar como contagio emocional, es decir, cuando la otra persona literalmente nos contagia sus emociones. Posteriormente tenemos la preocupación empática, en la que se trata de conocer los estados emocionales de los demás y conectarse efectivamente. Esta va a ser una mezcla entre la empatía cognitiva y el distrés personal, en la que la persona va, además de entender o de tener una comprensión intelectual de las emociones de los demás, va a poder involucrarse emocionalmente él mismo, pero sin llegar a, digamos, el contagio emocional. Existen estructuras que nos ayudan a la empatía y básicamente a estas las denominamos neuronas espejo, que en los últimos años ha sido un hallazgo muy importante en la neurociencia, ya que nos ha permitido comprender varios aspectos de la empatía y ha contribuido a ampliar el concepto de cómo la conocemos. Entonces tenemos que tener diferentes bases neurales que van a implicar el sistema neuronal de espejo. Entonces tenemos primero el giro frontal, que es este que observamos acá, que básicamente es una de las regiones que nos van a ayudar al reconocimiento de las emociones faciales. Las lesiones en esta zona van a generar graves problemas en el reconocimiento de emociones. También tenemos el lóbulo parietal inferior y el surco parietal inferior, que básicamente nos va a permitir mimetizar y lograr el contagio emocional en forma automática sin conciencia del estado emocional de la otra persona. También tenemos la corteza somatosensitiva, que básicamente se activa cuando el humano es tocado y también cuando observa a otros que son tocados. Por último, tenemos el opérculo frontal, que básicamente va a estar involucrada en la expresión del lenguaje y es equivalente a la encontrada en los monos. Esta está especializada en codificar las intenciones y logros de otros animales.
También tenemos el surco temporal inferior, que es esto que observamos acá, que básicamente nos va a permitir el control de la mirada y la comprensión al mirar de los ojos, al mirar a los ojos de la otra persona sobre el sentimiento que siente la otra persona sobre lo que está mirando. Gracias. Buen día, mi nombre es Sofía Tutesaut y hoy voy a hablar sobre la sincronía. La sincronía es un término, o bueno, la ley de la sincronicidad es un término que fue acuñado por Carl Gustav Jung, quien fue un psicólogo, quien aludía a este término para describir la simultaneidad de dos procesos que están vinculados por el sentido, pero de manera acausal, lo que significa que no tienen una causa aparente. Este explicó también que estos hechos, por muchos de nosotros, son mágicas coincidencias, pero que no se van a encontrar vinculados por una relación de causa y efecto, sino por un significado y ya. Básicamente, Carl Gustav Jung va a describir no específicamente la sincronía de manera literal, sino de manera simbólica. Y entonces lo divide en tres categorías. La primera es una coincidencia entre el contenido mental, es decir, un pensamiento, un sentimiento, un sueño y un acontecimiento externo, es decir, una llamada de alguien en el que se estaba pensando. La segunda es una coincidencia entre una visión interna y un suceso que sucede lejos de allí, es decir, soñar con un accidente o la muerte de una persona que sucede en la realidad. Y por último, es tener una imagen de algo que acontece posteriormente o en un futuro. Gracias. Okay. Continuando con el seminario, tenemos que la resiliencia es a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como pueden ser relaciones con la familia o relaciones con personas cercanas. La resiliencia nos permite adaptarnos bien ante cualquier obstáculo que se nos presente. Este término puede relacionarse con otros sinónimos como pueden ser entereza, invulnerabilidad o resistencia. La resiliencia en psicología se entiende como la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación. En cuanto a la psicología, el término resiliencia se va a vincular con el sinónimo de entereza. En la teoría, en la teoría de la psicología nos dice que la resiliencia nos permite adaptarnos a todas aquellas situaciones adversas que se nos presenten, aún teniendo miedo de lo que esto pueda causar. Se dice que una persona va a tener resiliencia cuando pueda hacer frente a una situación de presión, saber superarla e incluir el aprendizaje que ésta nos dejó en su vida. La resiliencia nos permite superar las adversidades en cuanto a presentar problemas de salud mental como pueden ser la depresión o la ansiedad, o también contribuye a reducir los riesgos que conlleven a que se desarrollen estos trastornos de salud mental como pueden ser acoso o traumas. La práctica de la resiliencia. ¿Cómo podemos ser más resilientes? Hay personas que son resilientes porque han tenido un modelo de resiliencia a seguir, mientras que otras han encontrado el camino por sí solas. Hay quienes han tenido figuras como son un familiar o una persona cercana que les ha permitido seguir un modelo. Mientras que la resiliencia no hará que nuestros problemas desaparezcan, pero puede darnos la capacidad de ver más allá de ello, de disfrutar de la vida y de controlar mejor el estrés. La resiliencia no resolverá todos nuestros problemas, pero bien nos ayuda a atravesar todas aquellas situaciones adversas que se nos presenten en la vida. Es por ello que Honor de Balzac dice que en las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Consejos para aumentar la resiliencia. Esta capacidad, si bien no es innata, puede desarrollarse teniendo o siguiendo ciertos consejos, como puede ser mantener la esperanza a pesar de las adversidades que se presenten, ser proactivo en nuestras actividades, hacer que cada día tenga sentido, cuidarnos tanto en salud mental como física, aprender de la experiencia, aprender a perdonar y a perdonarnos y conectarnos con las personas a nuestro alrededor. La resiliencia desde el punto de vista oriental ha sido vinculada a una práctica de origen japonés que el significado se llama kintsugi o kintsukuroi, que es el arte de la resiliencia. Es una técnica que nos permite arreglar las fracturas en objetos de cerámica aplicando barniz de resina mezclado con polvo de oro, plata o platino. Esto tiene un trasfondo filosófico en el que se vincula la resiliencia
donde nos dice que a pesar de las dificultades que ha presentado esta cerámica que se ha roto, es posible volver a unirla mediante el pegamento especial espolvoreado con oro. Esto nos indica, en cuanto a la filosofía y a la resiliencia, que a pesar de todas las adversidades que una persona presenta, es posible que pueda reconstruirse y ser mejor. En la práctica occidental, esto no tiene una vinculación tan poética, sino que tenemos una frase que es: lo que no nos mata nos hace más fuerte. Entonces, ¿cómo podemos enseñar qué es la resiliencia mediante el kintsugi? Mediante el kintsugi podemos aprender que no siempre, a pesar de todo lo malo que hemos vivido, se debe de echarse a morir, sino que podemos sanarnos y podemos salir adelante a pesar de las dificultades. Por eso tenemos que los pasos pequeños también llevan a grandes metas, y que la adversidad, la flor que florece en la adversidad, es la más rara y hermosa de todas. Finalmente, tenemos que en la cultura oriental los peces koi son valorados por su fuerza y perseverancia en su camino hacia la madurez. Existe una leyenda en la cual un cúmulo de peces koi nadaron contra corriente y lograron llegar hacia una puerta donde les permitió convertirse en un dragón. Es por ello que el pez koi se ha convertido en un símbolo de la resiliencia ante la adversidad. Hola, buenos días, soy Eli Rodríguez y hoy hablaremos un poco de la excelencia emocional. La excelencia emocional no es más que un concepto que se habla de cómo la persona maneja sus emociones, ¿no? Estamos hablando que es una capacidad de gestionar las emociones, tanto las personales como tanto las de nosotros como las de demás. Tener autoconciencia, autocontrol, empatía, perseverancia. Son, además, bueno, tolerancia, además de valores, son conceptos que determinan estas habilidades emocionales o este control de las habilidades emocionales, tanto como el entusiasmo, la motivación, la disciplina. Más que todo esto es un conjunto que nos permite tener una vida mucho más, digamos, saludable, una actitud más positiva, y adaptarnos ante los desafíos o los problemas que tenemos diariamente, ¿no? Más que todo, la excelencia emocional se ve en acción cuando una persona es capaz de reconocer sus emociones y la de los demás, o sea, ser empático y expresarlas de forma adecuada. No es lo mismo expresar ira gritando o rompiendo un vaso a expresar molestia simplemente poniendo una simple cara o diciendo un simple disgusto, comentando: mira, me molestó esto, me disgustó esto. También regular sus propios impulsos y catalizar sus emociones hacia objetivos constructivos, no destructivos, que es bastante importante porque existen personas que no tienen esa capacidad, que ven una emoción negativa y lo que hacen es generar destrucción o arruinar o buscar la manera de desahogarse con las otras personas, cuando te tienes que saber desahogar contigo mismo. Motivarse, la motivación, motivarse a sí misma y a los demás para alcanzar sus metas profesionales y personales. Muy importante porque eso demuestra también excelencia emocional. Cuando te conoces y conoces a las personas a tu alrededor, sabes qué aconsejarles, sabes qué pensar para ti mismo y qué puedes hacer para lograr lo que deseas. También la capacidad de superar las dificultades y aprender de los errores, con el famoso valor de la resiliencia. La resiliencia es que aprendes los errores y te levantas y haces algo mejor a futuro, obviamente con optimismo. Comprender tanto las perspectivas y las necesidades de los demás y establecer relaciones empáticas y colaborativas con las demás personas, porque no es solo que ellos te comprendan y que accedan a tolerarte y aceptar tal cual como eres, sino que tú tienes que aceptar a las personas tal cual como son, colaborar, comprender, entender las perspectivas de los demás, aunque hayan problemas con esas perspectivas. Eh, que eso, para buscar un ambiente más tolerable y respetable. Bueno, no solo eso, sino que también otras acciones que demuestran esa excelencia emocional es como de resolver conflictos de forma asertiva, pacífica, buscando las soluciones beneficiosas para ambas partes, no solo beneficiosas para una y para la otra, sino para todos, ¿no? También el pensar con rapidez, flexibilidad, adaptarse a los cambios y aprovechando las oportunidades que te da la vida, demuestran no solo madurez, sino que también demuestra mucha excelencia emocional.
Emocional es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica y el entrenamiento. Y es que también existen diversos recursos, como cursos y libros, que pueden ayudar a desarrollar una inteligencia emocional. Vamos a tener que hay más cosas que podrían beneficiar pues la inteligencia emocional, como por ejemplo podrían ser interesarse por los beneficios que aporta la educación emocional, tanto como para ti como para las personas que te rodean. Y la educación emocional es un proceso de enseñanza, también como aprender a reconocer, expresar y regular y utilizar las emociones de forma adecuada. De hecho, algunos de los beneficios que puede tener la educación emocional son como por ejemplo, la educación sobre los prejuicios, que te habla que hay que ayudar a evitar los estereotipos y las etiquetas que limiten el desarrollo de una persona, el desarrollo personal y social. Lo que es fomentar la autoestima, que contribuye a valorarse a sí mismo y a los demás, y el reconocimiento de las cualidades y los defectos propios y ajenos. El desarrollar una inteligencia, que aunque parece algo muy básico, de hecho el desarrollar la inteligencia es una potencia de pensamiento crítico, como creativo y reflexivo, así como las capacidades para resolver problemas y tomar decisiones. También promueve la salud, de hecho, ya que previene el estrés, ansiedad, depresión y todos aquellos tipos de alteraciones emocionales que puedan ocasionar algún tipo de limitación en la persona, y esto lo que va a hacer es favorecer el equilibrio psicológico y físico. Vamos a tener que también es el mejorar la convivencia, que facilita la comunicación, lo que es la cooperación, el respeto y la tolerancia, y sobre todo la solidaridad entre personas. También previene de la violencia, y es que enseña a gestionar los conflictos de forma pacífica sin recurrir a la agresión y a sumisión. Y muy importante, aumenta la... Mi nombre es Víctor Campos y en esta oportunidad voy a estar hablando acerca de lo que serían las herramientas que transforman las crisis en oportunidades. Bien, primeramente lo que vamos a hacer es darle un significado a este concepto, o darle una denotación, por así decirlo, a este concepto, y el cual es que es la capacidad que tiene un individuo para poder aprender, adaptarse, crecer o desarrollarse, bien, en medio de situaciones que por lo general pueden llegar a ser un poco desafiantes para ellos. Ahora, para fines de esta investigación, nosotros buscamos esas herramientas más ampliamente difundidas en el mundo de la psicología y encontramos y las enumeramos en 5, las cuales serían resiliencia, afrontamiento activo, crecimiento postraumático, perspectiva cognitiva y apoyo social y emocional. Ahora, vamos a ir hablando acerca de cada una de estas herramientas para ponernos un poco más en contexto. Bien, ahora en cuanto a la resiliencia, es uno de los aspectos fundamentales para transformar una crisis en una oportunidad. Bien, entonces vamos a decir que la resiliencia es esa capacidad que tiene el individuo de poder enfrentar las adversidades, adaptarse y recuperarse, pero en el camino va fortaleciéndose, es decir, va fortaleciéndose en el proceso, como se ve acá en la diapositiva que dice. Ahora, desde una perspectiva psicológica, esto no solamente involucra eso, también involucra la habilidad que tiene este individuo para poder mantener una actitud ya sea positiva, una flexibilidad mental, una autoeficacia para autogestionarse y la capacidad de encontrar un significado y un propósito incluso en medio de esa dificultad que se está presentando. Bien, en cuanto al afrontamiento activo, es esa búsqueda que tiene el individuo de soluciones creativas, estableciendo metas obviamente que sean realistas para poder superar la adversidad que se le presenta. Por lo general, en la psicología se reconoce la importancia del afrontamiento activo, ya que involucra ese enfoque directo para una resolución de problemas y la posibilidad de poder tener un control sobre la situación. Ok, crecimiento postraumático. Esa capacidad de transformar crisis en oportunidades también se ve relacionada acá, debido a que por lo general los psicólogos denotan en esta que algunas personas, después de experimentar ciertas situaciones traumáticas, obviamente, experimentan un crecimiento un poco más significativo de lo que es la persona, es decir, van adquiriendo una mayor apreciación de lo que es la vida, un sentido más innovado acerca de lo que es la fortaleza personal y una reevaluación de sus prioridades y valores. Bien, como cuarto punto tenemos lo que es la perspectiva cognitiva. La transformación de una crisis en una oportunidad también implica los procesos cognitivos. Bien, ahora se cree que desde una reevaluación de creencias, la adquisición de nuevas perspectivas y la capacidad de encontrar un significado a la adversidad que se presenta en el momento.
Ahora, desde una perspectiva psicológica, las personas que logran esta transformación suelen tener una capacidad de desarrollar una visión un poco más constructiva de la adversidad, lo que va a permitir aprender y crecer a partir de ella. Desde el punto de vista apoyo social y emocional, tenemos que es ese sentimiento de pertenencia a una comunidad y también de la empatía que es brindada por parte de esta comunidad o de otros individuos que pueden ayudar a promover la resiliencia y el crecimiento personal en la persona que tiene una crisis en este caso. Y como gran base nos sirve para poder interconectar estas 5 herramientas que son ampliamente difundidas en la psicología. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Continuando con el seminario, soy Miguel Rodríguez y hoy nos toca hablar acerca de lo que es la inteligencia. La inteligencia es un concepto complejo y polémico que se ha generado muchas teorías y debates a lo largo de la historia de lo que es la psicología. Algunas de las preguntas que se han planteado son qué es la inteligencia, cómo se mide, es una capacidad única o múltiple, es innata o se puede mejorar, qué factores influyen en la inteligencia. Para intentar responder a estas cuestiones, los psicólogos han propuesto diferentes definiciones y modelos de la inteligencia, que se pueden clasificar en 2 grandes grupos, que es las teorías de la inteligencia como capacidad unitaria, perdón, y las teorías de la inteligencia como conjunto de capacidades. Las teorías de la inteligencia como capacidad unitaria sostienen que la inteligencia es una habilidad general que subyace a todas las demás habilidades cognitivas y que pueden medir mediante un factor como llamado factor G. El principal representante de esta corriente fue Charles Spearman, que desarrolló una teoría bifactorial de la inteligencia basada en los análisis factoriales de los resultados de la tesis de los test de inteligencia. Según Spearman, la inteligencia se compone de un factor G, que representa la capacidad mental general, y de varios factores S, que representan habilidades específicas para cada tipo de tareas. Las teorías de la inteligencia como conjunto de capacidades, en cambio, defienden que la inteligencia no es una capacidad única, sino que está formada por varias habilidades independientes y diferenciadas que se pueden desarrollar de forma distinta según el contexto y la experiencia. Algunos de los autores más destacados de esta corriente son Raymond Custer, que propuso una distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Tenemos a Howard Gardner, que formuló la teoría de las inteligencias múltiples, y Robert Sternberg, que elaboró la teoría triarquia de la inteligencia. ¿Cuál es la teoría más acertada? No hay una respuesta o no hay una única respuesta a esta pregunta, ya que la inteligencia es un concepto complejo y polémico que ha generado muchas teorías y debates a lo largo de la historia de la psicología. Sin embargo, se podría decir que algunas de las teorías más aceptadas y difundidas son las que ya hemos dicho anteriormente, que es una teoría bifactorial de Spearman, que sostiene que la inteligencia es una habilidad general que subyace a todas las demás habilidades cognitivas y que pueden medir mediante un factor común llamado factor G. O la teoría de la inteligencia Cuttle, que propone una distinción entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, siendo la primera la capacidad de razonar y resolver problemas nuevos, y la segunda el conjunto de conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la vida. Tenemos la teoría de Sternberg, que plantea que la inteligencia se compone de 3 aspectos: el analítico, el creativo y el práctico, que se puede aplicar a diferentes contextos y situaciones. Y la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner, que defiende que la inteligencia no es una capacidad única, sino que está formada por varias habilidades independientes y diferenciadas, como la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la corporal cinéstica y la interpersonal. Bueno, estas fueron algunas de las principales teorías de la inteligencia que han surgido en la psicología, pero no son las únicas ni las definitivas. La inteligencia sigue siendo un fenómeno bastante fascinante y enigmático que plantea nuevos retos y desafíos a la investigación científica. Muchas gracias por su atención. Para terminar este seminario, tenemos esta frase: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus pensamientos. Muchas gracias por su atención.